Queremos encontrar la derivada 35, y 82 de f de x es igual a seno x. Para hacer esto encontraremos varias derivadas. Observe un patrón que nos permitirá para encontrar la derivada 35 y 82. Entonces, si sabemos que f de x es igual a seno x, entonces la primera derivada f' de x es igual al coseno x. La segunda derivada es igual a la derivada del coseno x, que es igual al seno negativo x. La tercera derivada es igual a la derivada del seno negativo x, que es igual al coseno negativo x. Y ahora, cuando encontramos la cuarta derivada, usamos esta notación aquí, donde ponemos un paréntesis 4 aquí en la posición de exponente. Entonces esta es la cuarta derivada de f de x, que es igual a la derivada del coseno negativo x, que es igual al seno negativo negativo so seno positivo x. Observe aquí, la cuarta derivada nos devuelve a la función original f de x. Lo que significa que a partir de este punto, nuestras derivadas se repetirán. Por ejemplo, si queremos encontrar la quinta derivada, esto es igual a la derivada de la cuarta derivada o la derivada de seno x, que es la misma que nuestra primera derivada, que es igual al coseno x. Y por lo tanto, la sexta derivada es igual a la derivada del coseno x, que es la misma que la segunda derivada, por lo que tenemos un seno negativo x para nuestra sexta derivada. La séptima derivada sería igual a la derivada del seno negativo x, que es lo mismo que la tercera derivada. Entonces, la séptima derivada es el coseno negativo si la octava derivada es igual a la derivada del coseno negativo x, que es el mismo como la cuarta derivada seno x. Ahora que hemos notado un patrón aquí, dicho eso podemos generalizar el patrón para encontrar la derivada 35 y 82. Observe como si estamos buscando una derivada que sea un múltiplo de 4. La derivada siempre sería igual a seno x. Entonces podemos decir la cuarta enésima derivada de f de x siempre va a ser igual a seno x. Siempre que n sea un número entero positivo. Ahora echemos un vistazo a esta fila aquí. Si buscamos el primero, el quinto, el siguiente sería el noveno, el decimotercero, y así sucesivamente la derivada. La derivada siempre sería igual al coseno x, lo que significa que si la derivada tiene la forma de 4n más 1, la derivada siempre va para igualar coseno x. Observe cómo la primera, quinta, siguiente sería la novena y la decimotercera derivada siempre se ajustarían a la forma de 4n más 1. A continuación, observe cómo la segunda, sexta, la siguiente sería la décima y luego la decimocuarta derivada serían todas seno negativo x, lo que significa la derivada 4n más 2 de f de x. Siempre es igual a seno negativo x. Y finalmente tenemos el tercero, el séptimo. Si sumamos 4 estaríamos en la undécima derivada, luego la decimoquinta derivada y así sucesivamente siempre sería un coseno negativo x. Entonces, si estamos buscando las 4n más 3 derivadas de f de x, siempre será igual al coseno negativo x. Ahora que hemos determinado el patrón de las derivadas, para encontrar cualquier derivada, solo necesitamos determinar qué forma se ajusta a la derivada. Entonces, por ejemplo, para encontrar la derivada número 35 de f de x, vamos a determinar si 35 se ajusta a la forma de 4n más 1, 4n más 2, 4n más 3 o 4n. Una forma de hacerlo sería tomar 35 y dividir entre 4. Entonces, si tomamos 35 y dividimos entre 4, hay 8 4 en 35. 4 por 8 es 32 y restamos. Tenemos un resto de 3. Lo que significa que 35 es igual a 4 por 8 más 3. Lo que significa que 35 se ajusta a la forma de 4n más 3. Y, por lo tanto, la derivada 35 es igual al coseno negativo x.
Y ahora si queremos encontrar la 82ª derivada, vamos a determinar si 82 se ajusta a la forma de 4n más 1, 4n más 2, 4n más 3 o 4n. De nuevo, si es necesario, podemos tomar 82 y dividir por 4. Esto es bastante sencillo. Hay 24 en 82. 4 veces 20 es 80 con un resto de 2. Lo que significa que 82 es igual a 4 por 20 más 2. Entonces, 82, por supuesto, se ajusta a la forma de 4n más 2, lo que significa que la derivada 82 sería igual a seno negativo x. Entonces, una vez que hayamos notado este patrón, es un proceso bastante fácil encontrar cualquier derivada de f de x igual a seno x. Podríamos usar una estrategia similar para encontrar derivadas de orden superior de f de x igual a coseno x. Espero que hayas encontrado esto útil.